a escribir este texto que lo llamé, como todos habrán visto, Vergase 19, Últimos días de Freud en Viena. La presentación va a constar en principio de dos partes. Una es leer unas hojas que preparé y después entre 15 y 20 minutos de una película que después les voy a contar de qué se trata, que es una película de ficción, pero que justamente cuenta los últimos días de Freud en Viena, sobre todo en el vínculo con Marie Bonaparte. Eh, yo creo que les va a gustar y bueno, y después abrimos el debate, comentarios, lo que ustedes quieran. Em, Dos cosas. Uno, este plenario va dedicado a Diego Velázquez, porque tantos años que él me dedica al monólogo, que alguna vez le tenía que dedicar algo, y entonces va para vos, Dieguito. Y dos, esto va mucho más en serio, le quiero agradecer a Melanie que está detrás de todo, porque Melanie durante el fin de semana editó de una película de 3 horas, editó esos 15 o 20 minutos que yo le pedí. Así que gracias Melanie también a vos. Bueno, hoy tendremos una suerte de descanso respecto del tema del año. Repito el tema del año, estatuto actual del yo y del preconsciente, modos de constitución del psiquismo. Temática que sin duda viene siendo muy enriquecedora para todos nosotros, además con muy buenas exposiciones. El jueves pasado, Marcelo Armando, que creo que anda por ahí en el Zoom, se preguntaba acerca del porqué de su interés por el psicoanálisis. No encontrando una clara respuesta, nos deleitó, sin embargo, con una preciosa sistematización de algunos aspectos de la obra de Freud, dejando su propia impronta. Retomo su pregunta, la hago mía y la extiendo un poco. ¿Por qué mi interés por el psicoanálisis y por qué insisto una y otra vez con la historia del psicoanálisis? Debo confesarles que a veces siento que mi interés por la historia del psicoanálisis es una suerte de causa inútil, de poca prensa y que nos interesa a pocos psicoanalistas. Pero rápidamente me recompongo, cuando me topo con libros nuevos y viejos que despiertan mi interés y me sumergen en ella. Es así entonces como vuelve mi entusiasmo y encuentro mi consultorio y biblioteca poblados de libros de historia del psicoanálisis. En momentos difíciles como el que está atravesando nuestro país y por supuesto también el mundo entero, me abstraigo a veces, volviendo al pasado una y otra vez, buscando tal vez explicaciones de este inédito presente. Por supuesto que habrá explicaciones de este interés que correspondan al orden del diván y del inconsciente que dejo para otro espacio. Como resto diurno y a modo de antecedente para la presentación de hoy, muchos de ustedes sabrán que este año hemos hecho con Mariana un viaje que, entre otras ciudades de Europa, incluyó a Viena. Uno de los momentos culminantes de esta visita fue el Freud Museum, sito en Vergase 19. Muchos de ustedes también habrán conocido el museo y la casa de Freud. Subir por las escaleras que subió el mismísimo Freud, entrar por la puerta que da a su consultorio o la que daba a su casa, imaginar allí mismo cómo vivía, cómo atendía, despertó en mí
una emoción inusitada. El otro momento, cúlmine de nuestra travesía por Viena, fue el haber visto la placa que fue colocada en su homenaje por haber soñado allí el sueño que le permitió descubrir el enigma de los sueños, la inyección de Irma. Esta placa, colocada en 1971, está situada, en las afueras de Viena, en Grinzing, más precisamente, lugar donde Freud solía pasar sus veraneos. Desde esa colina rodeada de viñedos se puede ver una hermosa panorámica de Viena. Este anhelo fue expresado por Freud, todos sabemos, en una carta a Fliess en el año 1900. Llegar a Grinzing y a la placa fue algo muy, muy emotivo y con mucha incógnita porque no sabíamos si existía verdaderamente la placa. Bueno, comienzo o sigo. En un añadido al final del malestar en la cultura, Freud escribe en 1931. O sea, una vez que había concluido el malestar en la cultura, Freud escribe: he aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Sigue Freud. Nuestra época merece quizás un particular interés justamente en relación con esto. Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado, y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga su esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace? Fin de la cita del último párrafo del malestar en la cultura. Bueno, este añadido fue incorporado al malestar en la cultura cuando la amenaza nazi asomaba principalmente en Alemania, pero también en Austria. Vergase 19 fue el centro del universo en el que giró la vida de Freud. Allí vivió 47 años de su vida. Allí nacieron sus 6 hijos. Allí se originó la invención del psicoanálisis. Allí recibió a sus pacientes, muchos de ellos célebres. Allí se celebraron las famosas reuniones de los miércoles. Allí creó y funcionó el comité secreto. Allí escribió sus famosos libros. Desde allí se dirigía al Café Landmann y al Prater. Allí funcionó el mundo de Freud. Pero también allí vivió los momentos más dramáticos de su vida entre marzo y junio de 1938. Andreu Nargoski, escritor y periodista americano especializado en temas de la Segunda Guerra Mundial, escribió un libro apasionante, Salvar a Freud, que lo iba a traer pero me lo olvidé. Allí describe con minuciosidad los últimos y dramáticos años de Freud en Viena. Este relato minucioso narra el operativo de salvataje que hubo que instrumentar para la salida de los Freud de Vergase en junio de 1938. No fue fácil para Freud dejar Viena, y no lo fue por varios motivos que iremos viendo. Podemos adelantar algunos factores que después podemos discutir. Su ingenuidad política, su terquedad, su vejez, su enfermedad avanzada, pero también las trabas que el nazismo impuso a los judíos que querían salir del país.
Bien sabemos que Freud resistió su salida hasta último momento, cuando la anexión de Austria por parte de Alemania se transformó en un hecho y dejó de ser una amenaza. Para que esto ocurra, intervinieron, el salvataje, distintos personajes que irán desfilando durante esta presentación. Sin estas participaciones, tanto locales como internacionales, Freud podría haber corrido el mismo destino que sus hermanas, deportadas y asesinadas en distintos campos de concentración, o simplemente morir en una Viena colmada de nazis. Veremos un desfile de distintos protagonistas, entre ellos psicoanalistas, diplomáticos de primer y segundo rango, presidentes de naciones, integrantes de la realeza europea, hasta la de un distraído comisario de la Gestapo que hará la vista gorda para que Freud y su familia dejen el país. Freud, hombre atormentado, genio, conservador en su vida privada, pero revolucionario en su magistral invención del psicoanálisis, hombre libre, tosudo, tierno, serio, sufriente, no hubiera llegado a Londres en junio de 1938, pudiendo transitar sus últimos meses de vida alejado de la opresión nazi, sin la acción de estos protagonistas que se pusieron al hombro su salida de Viena. El 15 de marzo de 1938, Hitler entra a Austria. Más de 250.000 austríacos lo reciben frente al Palacio de Hofburg, que era el palacio del emperador Francisco José, último emperador del Imperio Austrohúngaro. Allí anuncia el fin del Estado austríaco. El Anschluss, que era la anexión, se convierte en realidad. Freud escribe en su diario Finis Austria. Comienzan los saqueos, miles y miles de austríacos celebran la anexión, se producen escenas de vandalismo contra la población judía que vivía en Viena. Mueren muchos judíos ese día, también muchos se suicidan. Se producen amedrentamientos y saqueos de tiendas judías, algo inimaginado tiempo atrás. Sin embargo, Freud permanecía reacio a abandonar Vergase 19, casa en la que había vivido 47 años. Había llegado a Viena 78 años atrás, cuando dejó su ciudad natal, Friedberg. Viena fue para Freud una ciudad con la que tuvo encuentros y desencuentros. Solía decir que no le gustaba mucho, pero nunca pudo dejarla, se sentía cómodo en ella, sobre todo en los resabios de la Viena imperial. Lo que siguió a la anexión de Austria fueron días fatales que terminarán en tragedia para los judíos que no pudieron, y no judíos también, que no pudieron salir del país. Con la anexión de Austria ingresa la temible Gestapo alemana, comenzando a hostigar, como a toda familia judía, a la familia Freud y a la editorial de la Internacional Psicoanalítica, Verlag, que funcionaba en la misma cuadra en Vergase 7. Cuando viajamos buscamos Vergase 7 si había algo de la Verlag, pero no encontramos nada. Ese mismo día entran los matones de la Gestapo a Vergase 19. Ana y Marta le dan dinero. Freud no comenta nada. Al retirarse la Gestapo, dice Freud, jamás cobré por una visita semejante dinero. Fina ironía la suya. A metros de su casa en la Verlag, la Gestapo estaba interrogando al director de la misma, Martin Freud, con la pistola apuntando contra su cuerpo.
Varios biógrafos describieron estos días. Ernest Jones, Peter Gay, Max Schur, Rudinesco y Nagorsky, entre otros. En general hay bastante coincidencia en sus relatos. Después podemos hablar algo de esto. El punto culminante será el día en que Ana será llevada a la Gestapo durante largas horas. Ese será el peor día de la vida de Freud. No se sabía si volvería a verla. Ahora bien, ¿por qué demoró Freud su salida de Viena? Pregunta que insiste todo el tiempo en este relato. Su edad avanzada, su enfermedad, su miopía política, como ya se dijo, y varias o varios etcétera más. Stefan Zweig lo dice de muy buen modo en El mundo de ayer. Obedeciendo a una ley irrevocable, la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. Justamente esta tarde Alberto me mandó un texto de un politólogo acerca de Stefan Zweig y el mundo, sobre todo el mundo de ayer, que si les interesa lo mando. Freud decía que el pueblo que vio nacer a Goethe, no podría ser capaz de llevar a cabo una barbarie. El antisemitismo era moneda corriente en esos años. Hugo Betauer, escritor judío asesinado por un antisemita en 1925, lo narra muy bien en una novela de corte anticipatorio. Este autor, Hugo Betauer, en 1922 escribió La ciudad sin judíos, novela, ¿sí? Bueno, escrita en 1922. Betauer nos habla de una Viena que expulsa a los judíos de Austria a partir de una linda historia de amor entre una hija y un militar austriaco y su novio judío. Freud, a pesar de no ser creyente como tantos judíos, padecía el antisemitismo y convivía con él. En Viena, en aquellos años, llegaron a vivir 170.000 judíos que habían sido reconocidos como ciudadanos plenos, esto era algo inexistente hasta ese entonces, por el emperador Francisco José. Allí se había instalado su padre cuando Sigmund tenía 4 años. O sea, ¿por qué se llenó de judíos Viena o Austria? Por justamente darle este carácter de ciudadanos plenos a los judíos que hasta entonces vivían en los llamados shtetl o en guetos. Recordemos el relato de Jacob, el padre de Freud, cuando le fue obligado a levantar su gorra que había sido tirada al barro por un gentil. El joven Freud se dijo a sí mismo que no iba a permitir nunca tamaña humillación hacia su persona. A partir del ascenso de Hitler, la cosa cambió cualitativamente. Su objetivo era nazificar el país. El psicoanálisis era la ciencia judía por excelencia. De ahí tanta vehemencia contra su persona y su obra. En 1933 habían sido quemados sus libros en Berlín. Sabemos que en esa ocasión Freud proclamó con ironía: cómo avanzó la humanidad, en la Edad Media me hubieran quemado vivo. Bueno, no estuvo tan lejos de lo que podría haberle pasado. También fue disuelto en esos años el Instituto Psicoanalítico de Berlín, comenzando allí el éxodo de los psicoanalistas desde Alemania hacia Estados Unidos e Inglaterra principalmente. Eitingon, en ese entonces presidente del Instituto de Berlín, migra a Palestina. Las leyes raciales de Nuremberg que despojaban a los judíos de su ciudadanía fueron decretadas en 1935. Karl Böhmen asume la dirección
del Instituto de Berlín, apoyado por el prominente psiquiatra nazi Matthias Goering, primo mayor del jerarca nazi Hermann Goering. Yo hace unos años hablé de todo esto, después les tomamos lección. Sin embargo, no era sencillo para los nazis deshacerse de Freud. Este era una figura reconocida internacionalmente, la presión a favor de él era mucha y podía desprestigiar la falsa imagen que quería dar el régimen nazi hacia afuera de Alemania y Austria. Mientras tanto, Freud continuaba su vida en Vergase 19, no se quería ir, no tenía intenciones en dejar el hogar que había construido durante más de 40 años, se sentía anciano, con más de 30 operaciones en su vapuleada mandíbula, no estaba tan dispuesto a migrar, aún en contra de la insistencia de sus allegados. Él les retrucaba con una caprichosa insistencia en quedarse, pese a que el antisemitismo había pasado a ser política oficial y blanco de las intenciones de Hitler cuando asumió el poder en 1933. Su casa, a partir del 10 de marzo del 38, fue visitada casi todos los días por hombres de la Gestapo. Finalmente, lo que lo decidió a dejar Viena y exiliarse fue, como dije antes, la detención de Ana. Saben todos el entrañable vínculo entre Freud y Ana. Vivida por Freud con máxima tensión, fue su peor día, como ya se dijo. Recordemos que ya había perdido una hija, Sophie, en 1920, producto de la gripe española. El salvataje fue organizado por el entonces presidente de la IPA, Ernest Jones, desde Londres, Williams Bullitt, desde la Embajada Americana en París, Marie Bonaparte, yendo y viniendo desde París, John Wiley desde el Consulado Americano en Viena. Todos ellos se movieron sigilosamente, estando en contacto permanente con Anna Freud y con Dorothy Bullingham, a la sazón, pareja de Anna, quien vivía 2 pisos arriba de los Freud. Ambas se comunicaban entre sí por una línea interna que se puede ver hoy en día en la visita a la casa de Freud. Sin embargo, este operativo estuvo a punto de fracasar en varios momentos por motivos diversos, principalmente por la salvaje presencia de la Gestapo y también por las cavilaciones que se le fueron presentando tanto a Ana como a Sigmund Freud. Era la lucha de un hombre anciano de 82 años contra la maquinaria destructiva jamás vista e imaginada hasta entonces. Freud, que añoraba el esplendor del imperio austrohúngaro, veía definitivamente derrumbarse ante sus narices una forma de vida conservadora edificada en la calle Vergase. No era un judío de gueto, sino un cabal representante del iluminismo, ateo, al igual que otros prominentes científicos y hombres de la cultura de su época. Contra ellos se alzó Hitler. En medio de este clima, Freud seguía analizando a sus pacientes, también seguía escribiendo su polémico tercer y último capítulo del Moisés. Su lucidez intelectual seguía intacta. Freud contará con el apoyo que no tuvieron miles y miles de judíos de la Austria nazi, pudiendo salir finalmente para morir en libertad año y medio después.
Creemos que la labor de Marie Bonaparte fue decisiva para que todo esto sucediera. La veneración que ella le profesaba era infinita. El trozo de película que vamos a ver en un rato habla de esto. También se movilizó el movimiento psicoanalítico encabezado por el presidente de la IPA en ese entonces, Ernest Jones, desde Londres. Este consiguió las visas de ingreso y permiso para trabajar en Inglaterra, cosa que no era fácil en ese momento. Hasta intervino el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, a través del embajador en Francia, William Bully. Pero la verdadera heroína del salvataje fue Marie Bonaparte, sobrina bisnieta del mítico emperador Napoleón Bonaparte, devenida princesa por su casamiento con el príncipe de Grecia. Ella hizo lo que los Freud no pudieron por miopía política o por desconocimiento. Freud fue un hombre que en su vida privada quedó anclado en la Viena del siglo XIX, mientras que Marie Bonaparte tenía los conocimientos y la determinación que hacía falta para llegar a buen puerto. Freud, tanto en sus cartas a Ferenczi como a la misma princesa Bonaparte, o a Eitingon, o Arnold, o Stefan Zweig, o a Jones, tendía a minimizar el peligro nazi para Alemania, tanto para Alemania como para Austria. En rigor, tenía sus dudas. Sabemos que no era el único. A cientos de miles de judíos les pasaría lo mismo. No visualizaron el peligro nazi a tiempo. Freud creía que la Liga de las Naciones actuaría en defensa de Austria, haciendo respetar el Tratado de Versalles, que le impedía a Alemania convertirse en un país invasor garantizado por la disminución de su poderío militar. Hasta la anexión de Austria, restó importancia al peligro del nazismo, consideraba tonterías el consejo que le daban para huir de Austria, no considerando peligro alguno. Si me matan, bueno, es una clase de muerte como cualquier otra, decía. Ya había rechazado una invitación de Marie Bonaparte para instalarse en Saint-Cloud, donde residía la princesa en las afueras de París. La biografía de Marie Bonaparte merecería un capítulo aparte. Entre algunas perlas de su novelesca vida, salvó a cientos de judíos durante el nazismo, tuvo una pelea histórica años después con Jacques Lacan, fue una de las fundadoras de la Sociedad Psicoanalítica de París. Y creo que fue una de las primeras feministas, que aquí quienes trabajan en el taller de género pueden dar cuenta. Se consagró al psicoanálisis desde el primer momento que pisó el consultorio de Freud como paciente en 1925. Terminó siendo una amiga íntima de la familia. También fue Marie Bonaparte, y esto creo que todos lo saben, quien compró las cartas de Freud a Fliess, que se las vendió a un anticuario, que si no las hubiese comprado hoy no, nadie hubiera tenido, no hubiéramos sabido de estas cartas, ¿no? ¿Cómo se organizó la salida? Bullitt, embajador en Estados Unidos, de Estados Unidos en Francia en ese entonces, y ex primer embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, logró que su antiguo número 2 fuera designado cónsul general en Viena. Se trataba de John Willey, que va a aparecer en la película. Esta designación tenía el propósito de estar lo más cerca de Freud, cosa de entrar en acción si hiciera falta. Bullitt, paciente de Freud en 1925, era uno de los tantos expacientes que veneraban su figura. Compartía además con Freud el desprecio
por el expresidente de los Estados Unidos, Wilson, que gobernó el país hacia fines de la Primera Guerra Mundial. Y se dio una particularidad, juntos, o sea, Freud y Bullitt, escribieron una psicobiografía sobre el presidente Wilson, que fue editada o dada a conocer recién en 1967, cuando falleció la segunda esposa de Wilson. Cuesta encontrar, así dicen quienes leyeron el libro, la pluma de Freud en el relato. Nunca se sabrá con, a ciencia cierta por qué Freud accedió a escribir un texto con el periodista y diplomático estadounidense. Freud en su vida escribió con dos personas, Breuer y Bullitt. Pero volvamos a nuestro relato. El 10 de marzo de 1938 suena el teléfono en Vergase 19. Wiley anuncia que la invasión se producirá al día siguiente. El 11 de marzo se cierra la frontera con Austria y el 12 se produce la tan temida, pero no tan inesperada invasión. Multitudes de vieneses salen a la calle a festejar, rompen vidrieras, se producen saqueos, golpes y muertes de judíos. Allí es donde Freud escribe Finish Austria. El domingo 13, cuando se anuncia la anexión en Vergase 19, se disuelve la Sociedad Vienesa de Psicoanálisis. Sterba, único psicoanalista no judío, no acepta quedar a su cargo, ya que también emprenderá el exilio al igual que sus colegas. En su caso, bueno, él hizo un recorrido Suiza, Sudáfrica, Estados Unidos, negándose a adoptar el papel que tuvo Boehm en Alemania. Pero Freud todavía no estaba decidido. Expresa que actuará igual que el momento en que fue destruido el templo de Jerusalén por el emperador Tito. Allí el rabino Ben Zakkai decide quedarse y fundar una escuela de lectura de la Torá, es decir, permanecer. Ya falta poco. Vemos que todo estaba en marcha para la salida de los Freud de Austria. Solo faltaba que el mismísimo Freud lo aceptara. Jones, desde Londres, siempre en contacto con Dorothy y con Anna, decide viajar a Viena el mismo 15 de marzo, día en el que Hitler hace su ingreso, para hacer un último esfuerzo para que Freud deje la ciudad. Wiley, que era el cónsul de Estados Unidos en Viena, por su parte monitoreaba personalmente todos los movimientos que se sucedían en Vergase 19. El 22 de marzo se produce la detención de Ana durante muchas horas. La llevan al cuartel principal de la Gestapo. Se suceden horas interminables de angustia. Podría no haber vuelto. Max Schur, médico de Freud, le había dado una pastilla de veronal para que acabase con su vida si es que necesitaba hacerlo. Ese fue el día, como ya dijimos, en que Freud decidió salir de Viena, comunicándoselo a Marie Bonaparte. El 15 de marzo, por decisión de las autoridades nazis, había asumido como comisario quien iba a estar a cargo de verificar los bienes de Freud, incluida la Verlag. Le dije que era Anton Sauerland, no. Bueno, el comisario era Anton Sauerland. Todas las familias judías tenían asignado un comisario, ¿sí? que supervisaba los bienes de las familias, porque para salir del país había que pagar un impuesto X, un porcentaje de los bienes. Bueno, este comisario nazi, Anton Sauerland, fue designado para monitorear
y estar a cargo de y verificar los bienes de la familia Freud. La primera impresión fue tremenda y aterradora. Un típico nazi que profería insultos a los judíos y consignas antisemitas a la familia. Sin embargo, Sauerwald fue cambiando de actitud de a poco. Químico de profesión, se había formado con un profesor amigo de Freud, de quien guardaba un muy grato recuerdo y agradecimiento. Empezó a mostrar empatía ante los Freud poco a poco, hasta se lo vio leyendo algunos de sus libros en las largas horas que pasó en Vergase 19 y en la Verlac a pocos metros de allí. El comisario Sauerwald finalmente facilitó la salida de los Freud, haciendo vista gorda del dinero que Freud tenía en el exterior, factor que el nazismo consideraba motivo de delito. O sea que si este comisario daba cuenta de los dineros que los Freud tenían en el exterior, era, ¿cómo? Es boleta, acá dice Magdalena. Ante el aturdimiento de los Freud, fue Marie Bonaparte quien comandó y supervisó la salida de la familia. Logró sacar de Vergase gran cantidad de objetos de la colección de antigüedades de Freud, además del dinero que quedaba de la familia. El dinero que debían pagar para salir de Austria a modo de fianza también fue facilitado por ella. Finalmente fue Sauerwald quien terminó aprobando la salida de los Freud de Austria el 2 de junio. Sigmund Freud, como recién relató Alberto, tuvo que firmar la ya célebre carta en la que expresaba que había sido bien tratado por la Gestapo, agregando de puño y letra que podía recomendar encarecidamente la Gestapo a todo el mundo. Esto fue muy discutido, si lo dijo en serio o no. Yo creo que fue una ironía. El 4 de junio, los Freud tomaron su último desayuno en Vergase 19, servido por Paula, criada de la familia. Por la tarde tomaron el mítico Expreso de Oriente rumbo a París. La tensión era palpable en el compartimiento de la familia. Willey, por las dudas, viajó en ese mismo tren manteniendo una distancia prudencial con los viajeros durante la travesía. Al cruzar la frontera con Francia, Sigmund, Ana y Marta, acompañados por su criada Paula y por la médica que reemplazó a Schur, ya que no pudo viajar por una operación de apendicitis, o sea, Schur no pudo viajar, respiraron con profundo alivio. Ahora somos libres, expresó Freud. En la estación de París, Gare de l'Est, los esperaban Marie Bonaparte, Bullitt, Ernest Freud, otro de los hijos de Freud, y numerosos periodistas y fotógrafos. Marie Bonaparte los guió hacia dos automóviles que los trasladarían a Saint-Cloud. Por la noche siguieron camino a Londres. Todos estos momentos, así como los últimos días en Vergase, fueron registrados por un modernísimo aparato llamado cámara filmadora de la princesa Bonaparte. Bueno, hasta aquí llega una primera parte. Ahora vamos a apagar las luces y vamos todos a ver una película. No sé si por ahí me extendí mucho, pero la vemos igual. Les cuento, la película se llama Marie Princesse
Es de Benoit Jacot, es de 2004 y tiene la particularidad de que los actores que interpretan a Freud y a Ana Freud en la realidad son padre e hija, igual que en la ficción. Bueno, dura 3 horas y pico y esto es un recorte de recorte de recorte y hay partes más lindas, no, no más lindas, muy emotivas, la llegada, la tarde que pasó en París, pero bueno, por tiempo la recorté. Eh, no sé, 10 menos 10. Eh, ¿Podés decir el título de la película de nuevo? La película se llama Princesa Marie. La encontré de casualidad buscando por YouTube, así que si ustedes la buscan por YouTube, la pueden encontrar. De la casualidad vamos a dejarlo en remojo. Soy un escéptico profundo, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay determinismo, existe el azar. Bueno, qué hermosa presentación. Estoy emocionado, qué sé yo, qué bárbaro, qué tremendo, ¿no? Y en este contexto, eh, buah, estremecedor es lo mínimo que se puede decir. Juan Carlos. Bueno, gracias. La verdad que fue notable la presentación, lo que leíste primero y después la película. Dos o tres cositas que me fueron surgiendo, especialmente a partir de la película, digamos. Primero, el extraordinario papel de las mujeres, mucho más que prácticamente ellas. Estoy pensando en Ana, en la princesa Marie Bonaparte, que tuvieron un papel muy importante en toda la gestión y todo, como para tratar de convencerlo por un lado y además generar, bueno, todas las acciones para que se pudieran ir. Eh, Era llamativo el silencio y la casi ausencia de la mujer de Freud, que aparece recién en el viaje, sentada entre, pero como si ella no hubiera contado para nada en todo el proceso. Tal vez eso tenga alguna relación con la presencia de otras mujeres que tuvieron un papel tan... Y la otra cuestión es que me despierta un interrogante que, para el que no tengo respuesta, pues, las cosas fueron así, evidentemente, pero eh, la tosudez de Freud sería mucho más entendible si él hubiera estado solo, pero era evidente que comprometía el destino de sus seres queridos. Y sin embargo fue muy difícil convencerlo de que había que irse y que se le podía... ¿No? Llama la atención eso. ¿Cuál era la motivación profunda de él para, porque podría haber dicho, bueno, váyanse los demás, mi hija, mi mujer y demás, yo me quiero quedar, porque soy viejo, porque mi obra ya está, ya tiene alcance, bueno, en fin, no sé, lo que sea. Pero no, él parecía a toda costa querer quedarse con todo su núcleo familiar, arriesgándola, cada vez se hacía más visible que estaba arriesgando la vida de todos. Un par de cositas. El, el- el lugar de las mujeres en la vida de Freud es, tal como vos decís, habría que incluir a Lu, Andrea Salomé también, entre otras. Y el lugar con Marta, en la película aparece bastante Marta, y hay una escena muy tierna al final, a otra que no está editada, que no daba tiempo, pero cuando están en París, que eso está filmado, uno lo ve. Yo hace unos años pasé algo de Rudinesco que también está, eh, donde
están alejados de la comitiva Freud con Marie Bonaparte, y entre tantas criadas de Marie Bonaparte es Marta Freud o Marta Bernays quien lleva, no sé, una naranja, un refresco, y entonces Marie Bonaparte le dice, pero ¿cómo deja que teniendo yo tantas criadas? Entonces Freud le dice, déjela, es la naturaleza de Marta, como diciendo, así ella se siente cómoda sirviéndole a todo el mundo, mostrando el lugar de Marta en esa familia, ¿no? Ama de casa. Habría que mencionar a la hermana de Marta, Mina, que sí, que no, ella no viajó con ellos, ella viajó antes, pero también es otra. Ella vivía con los Freud ahí en Vergase también. Dijiste algo más, pero no. No, siguiendo algo que también dijo Juan Carlos, no acerca de esta actitud de Freud, que en algún momento vos nombraste como sí, ingenuidad, torzudez, y bueno, un poco la pregunta vos que venís trabajando estos temas hace mucho tiempo, sí. Me quedó esa pregunta. Digo algo cortito. Me quedé con la carta de Einstein a Freud de por qué la guerra. Se la pasó Freud toda la vida escribiendo por qué el psicoanálisis y le preguntaron por qué la guerra. Eso, ¿no? No, también la frase de Zweig que vos trajiste justifica un poco esta cosa de pensar hasta qué punto él podía leer el presente, ¿no? Y anticipar. Tardó un montón, lo leían todos menos él, digo, pero eh, Zweig lo que de alguna manera dice, a todos nos pasa, ¿no? Que nos cuesta leer el presente. Y quiero decir algo de la película, es bastante fidedigna respecto a lo que pasó. El guión de la película es muy acorde obviamente es ficción, pero es muy acorde a los hechos. Eh, la verdad, bueno, algo estuvieron diciendo ustedes. Yo no sé exactamente por qué demoró. Yo creo que algunas cosas dije. A mí me parece que él no se podía ir de ese lugar tan fácil. Aunque en la película o en las películas que uno ve que filmó Marie Bonaparte, no se lo ve tan deteriorado, inclusive en Londres, que ahí se lo ve en el jardín. Eh, yo creo que él no sé si tenía fuerza para irse. Si no hubieran hecho todo eso que hicieron tanta gente, él no hubieran podido irse. Los hijos, es raro, porque los hijos se fueron, varios hijos se fueron yendo antes. Eh, uno los recibió en París, pero era un hombre de otro tiempo, Freud. Un hombre raro, contradictorio. Es verdad que él se lo pasó hablando de la pregunta de lo que recién trajo Leandro, del por qué la guerra, ¿no? De que Marcelo lo trabajó acá la vez pasada. Eh, si bien él era, y por eso yo leí lo del malestar en la cultura, por lo del ejemplo de lo que es la pulsión autodestructiva o destructiva. Sin embargo, bueno, no dejaba de ser un ser humano con sus cavilaciones, y la respuesta que le dio a Marie Bonaparte, si él hubiera estado solo, ya hubiera por ahí terminado con su vida. Miren, uno le dedica a Diego Velázquez y se va, pero bueno. Este, bueno, eh,
lo que estaba pensando es que primero, esta increíble negación, desmentida, inclusive operó sobre muchos judíos eh, que pudiendo haberse ido, no se fueron, ¿no? Es realmente impresionante. Ahora, nosotros con el diario de tantos años, 38, le habían, claro, le habían devuelto a la isla, creía que creía hasta último momento, si la película, como dice Dani, es absolutamente verosímil y fiel a los acontecimientos que deben haber juntado, así como Dani, para reconstruir la historia, él en algún momento le dice a Marie Bonaparte, bueno, seguiré atendiendo. No, no va a poder atender. Dice, bueno, seguiré escribiendo. Y de hecho, pareciera que no escribió ningún diario y se hace materialmente presente esa frase de él, mi vida solamente tiene sentido en relación al psicoanálisis. Podría haber escrito algunas cosas autobiográficas, era un escritor prolífico. Sin embargo, estaba empeñado en terminar el Moisés, sabiendo en qué condiciones estaba y cómo ustedes saben fue publicado el Moisés en partes. Las últimas partes fueron publicadas a posteriori. La tercera parte. Realmente es, ahora a uno lo deja completamente conmovido, pero es la mirada de la época. Era algo así. Después de todo el horror que conocimos, parecía una anexión, se terminó Austria, con todo lo que eso podría implicar y además los riesgos, el temor por Ana, en fin, no es que negaba de manera masiva o alucinaba negativamente lo que estaba pasando. Pero parece que en la Weltanschauung o en el, como dicen, en el mundo mental de Freud, No. Está Cielo, que quiero. Ay, Karina, no la veía. Me pareció fascinante realmente, Dani, tu texto y la película que elegiste. Y con respecto a la pregunta de por qué Freud se resistía a irse, me resulta además, mientras él lo relacionaba con la etapa que estaba transitando, su vejez, como que le costaba imaginar un nuevo proyecto de vida a esa altura de la vida, cuando su vida estaba acabando. Y además, Ana dice en un momento dado, si no se tendrían que suicidar. Así que mientras el padre dudaba acerca de irse y se resistía a irse, Ana se llegó a preguntar si no daría como para matarse en lugar de irse. Y además me resulta, no puedo dejar de compararlo, salvando las distancias, conociendo de cerca lo que nos pasó a una parte de los que nos tuvimos que ir del país en medio de la dictadura, la resistencia a abandonar el país sabiendo que corríamos peligro hasta último momento. Y así fue como hubo militantes muy comprometidos, y más allá de los militantes, gente que sabía que estaba perseguida, se resistía a abandonar el país. Y varios de esos pagaron con su vida, lamentablemente. Así que a mí me resulta muy familiar esto, lo entiendo. Karina, ¿quién más? No, Karina. Karina, desmuteate. Sí. Bueno, primero, como los compañeros, agradecerte que una vez por año siempre nos traes alguna de estas maravillas que nos hace volver a conectarnos con una parte de no solo el psicoanálisis, de la historia, de los orígenes, de pensarlo a Freud también de otra manera. Pensaba
no hay tiempo, por supuesto, para desarrollar, pero pensaba en en lo que le pasa a un judío migrante, ¿no? Y en esta cosa de aferrarse a una patria, porque él no había nacido en Viena, ya había migrado, ¿no? Y él dice, bueno, que él en Viena había construido, bueno, su vida, su patria, el psicoanálisis. Me parece que volver a migrar, me parece que, bueno, que tiene que ver un poco también con esto que dice Cielo, ¿no? Hay algo en términos de quizás son momentos de negación, de desmentida, de todo junto, de la dificultad que implica para la psiquis como asumir de todo eso propio, el alojamiento, todo lo propio vuelve a perderse, ¿no? Digo, y por otro lado, como la genialidad me parece en la respuesta en sus trabajos posteriores a el horror, ¿no? Terminar el Moisés, seguir escribiendo, seguir atendiendo. Digo, hay algo de seguir apostando por un camino de pensamiento, de crítica, de productividad y bueno, nada, de seguir terminando de armar como este proyecto de darle forma al psicoanálisis. Me parece que esa también es una genialidad, ¿no? La respuesta más allá de las cosas personales, digo, el tipo salió nuevamente con una producción impresionante a poder pensar más allá del horror al sujeto humano, ¿no? Al psiquismo humano, al horror, y a la producción, ¿no? Dos cosas. Uno, tampoco había lugar, pero el tema de la ortodoxia, ¿no? Porque no solo en los inicios, estábamos en el año 20 y pico, y fíjense el vínculo de Freud con Bonaparte, ¿no? De un vínculo que empieza como terapeuta y paciente y terminó siendo una más, o casi una más de la familia. Y después, otra cosa que ya ni me la acuerdo, pero entonces no la voy a decir porque no me la acuerdo. Eh, sí. Esto es porque uno dice dos cosas, ¿sí? Sí. No hay que... No, no, yo les agradezco la escucha, la banca, y así que bueno. Va a invitar a cenar a todos. Muchísimas gracias, Dani. Excelente. Gracias. Hermoso. Muy bueno. Laburo. Gracias, Dani.